Hola, hola. Bueno, pues yo soy Blanca Martínez y con la novedad que empezamos la clase el miércoles pasado y no se grabó. Entonces voy a dar nuevamente la clase, pero, ay, desafortunadamente, pues se perdieron, ¿no? Las preguntas y respuestas y comentarios, que sí fueron muchos. Entonces, mira, miren, las que me van a ver ahorita. Voy a llegar pues hasta donde llegamos, ¿verdad? Voy a explicar, voy a extenderme pues lo correcto. Pero seguramente no van a ser las 2 horas porque, como les comento, sí hubo muy buen rejuego, y qué es lo más importante en una sesión de grupos pequeños. De lo que se trata es de que se enriquezca, ¿no? El grupo con la participación de todas ustedes, con las preguntas específicas. Y si esas preguntas lo que hacen es lograr rellenar lagunas de conocimiento, pues la verdad yo sí me quedaría mucho más satisfecha, porque les recuerdo que pues uno de mis ideales es que al final de la clase no solamente yo les haya podido aportar cosas nuevas, que pues es lo que hace entretenida una clase, sino que al final de la clase ustedes hayan podido hacer pues el mayor número de conexiones con la cantidad tan importante que tienen de información, porque las personas que están en mis clases son personas que viajan, que leen, que están interesadas, entonces tienen muchos conocimientos en la memoria, en la intuición, cosas que no sabes que sabes, pero la verdad lo viste una vez o lo estudiaste alguna vez. Pero muchas veces, como llega esa información de manera libre o vamos a decirle no tan organizada, ni temáticamente, ni cronológicamente, pues hay veces ponemos los folders así como que en el cajón que cayeron, y cuando los queremos volver a abrir, porque tocamos ese tema o porque en la conversación está surgiendo el tema, o porque en un momento de paz en nuestro día a día surge algún tipo de reflexión, pues sí sabemos que está guardado, pero no sabemos muy bien en dónde. Entonces, varios son los objetivos, ¿verdad? Aprender del pasado para tratar de entender el presente, conocer cosas nuevas a través de tantos años que tengo yo de dar clases. Ya son 30 años de dar clases a mujeres en grupos particulares, grupos pequeños, y hacer conexiones, ¿verdad? Hacer conexiones de la información que ya tenemos en nuestra memoria. Voy a compartir pantalla y voy a iniciar con la clase. Aquí dice que estoy grabando, aquí dice que sí se oye mi voz, aquí dice que sí estoy compartiendo la pantalla. Ay, no tienen idea cómo me da pendiente pensar que me estoy equivocando. Pero bueno, esperemos que no sea así. Entonces, vamos a iniciar. Las personas que estuvieron en la clase fueron muy poquitas. Ahorita solamente tengo inscritas, lo cual muchas veces no quiere decir que sea confirmación, pero inscritas solamente tengo 11 personas, de las cuales 3 de ellas me dijeron que iban a estar fuera de la ciudad. Por eso es tan importante para mí hacer esta grabación, y solamente 4 personas tuvieron oportunidad de asistir. Como les comentaba, a mí sí me gustaría completar, ay, 11, 12 personas para poder dar por abierto el grupo. Entonces, este miércoles de la semana que ya inició, el día de hoy,
vamos a ver si cuando menos tenemos 10 personas, algunas por Zoom, otras presenciales. Y ya la semana que entra, pues ya veré si consigo una o dos para completar el mínimo, ¿no? Del grupo, que son 12 personas. Eh, el miércoles de la semana pasada les comentaba que prefiero la palabra albor, ¿no? Relativo al alba, cuando se hablan de estos temas tan lejanos a nosotros, pero al mismo tiempo totalmente conectados. Los albores de la humanidad. Me gusta porque yo ya aprendí con todo lo que he tratado de capacitarme dentro de lo que es pues la enseñanza de la historia. Yo no soy historiadora, yo no investigo fuentes primarias. Yo soy maestra de historia. Yo investigo fuentes secundarias, ¿sí? Los resultados de las investigaciones de los verdaderos historiadores. Dentro de lo que sé, todos estos años que he tenido de estudiar, de ir a conferencias, de viajar, me he dado cuenta de la importancia de los ciclos. Entonces, cuando se habla de albor, ¿no? Del inicio de un día, pues de alguna manera está absolutamente inherente lo que es esa evolución, ¿verdad? El amanecer, el mediodía, con toda su luminosidad, tal vez con un calor que no es tan bueno, ¿verdad? Pues para los seres vivos, algunos seres vivos. Luego es el frescor, el atardecer, viene el anochecer, que no siempre significa descanso, muchas veces significan peligros, y vuelve a haber la seguridad de que va a amanecer. No que tú vayas a amanecer, eso no es seguro, pero que el ciclo va a seguir conmigo o sin mí, es una seguridad. Es lo que eh, casi podemos dar por sentado, ¿verdad? Con nosotros o sin nosotros, pues van a existir más mundos. Esperemos que las humanidades, pues si ya pasaron o faltan otras, pues que de alguna manera nosotros hayamos podido poner nuestro granito de arena. Muy probablemente simplemente con cuestiones genéticas, no tanto de conocimiento, pero bueno, ahora nos dicen que ahí ya está encapsuladas muchas cosas. Son centenares de temas los que debemos de tratar cuando estamos hablando de los seres humanos. Y en esta clase lo que vamos a hablar va a ser realmente de lo que nos han dicho los historiadores con respecto a este inicio, a este empezar de un caminar o de un ciclo de lo que nosotros nos llamamos a nosotros mismos, ¿verdad? Humanos. ¿Cómo es que se organiza el estudio de la historia? Bueno, tradicionalmente se estudia de prehistoria e historia, ¿no? Y la prehistoria de edad de piedra y edad de los metales. Y luego pues ya la historia, muy bien, ya empezamos nosotros, que si la edad antigua, que si la edad media, que si la moderna, que si la contemporánea. Todos estos tipos de clasificaciones son un poco pasadas de moda. En la actualidad, si nosotros nos vamos a la enseñanza en colegios particulares, pues nos vamos a dar cuenta que los parámetros, nos vamos a dar cuenta que los puntos de inflexión, los cuales marcan un cambio de época o de era, en la actualidad son muy diferentes. Por ejemplo, la edad contemporánea en la clasificación que nos tocó a las personas que tienen más o menos mi edad, yo tengo 61 años de edad, la edad contemporánea pues fue una clasificación que se hizo en la Revolución Francesa, imagínense nada más. Entonces la edad contemporánea pues era 1789. Pues, híjola, qué difícil es mantener eso, porque contemporáneo, pues está hablando de una
de una relación, ¿no? De una sincronización. Tu tiempo, pues es el mismo que mi tiempo, ¿no? Somos contemporáneos. Y pues, ay, la Revolución Francesa quedó muy, muy, muy atrás, no solamente en años, sino en lo que significa para la humanidad dentro de este mundo. Lo mismo ha pasado con la idea de prehistoria y la idea de historia. ¿Por qué? Porque ahora se hace muchísimo, pero muchísimo hincapié que la prehistoria lo único que significa es que no tenían escritura, nada más. En muchísimos tiempos, y les estoy hablando de hace 10 años, si alguien decía prehistórico, si alguien le decía, dibújame a un ser humano de la prehistoria o descríbeme a un ser humano de la prehistoria, muy probablemente la persona que estaba siguiendo la instrucción iba a describir o a dibujar a un cavernícola, a una persona que estaba en las cavernas, tal vez con pieles, como vestimenta, mandíbulas muy amplias, etcétera. Pero pues desde que empezó la posmodernidad, que apenas tiene 40 años de que se inició, y para las personas que no han tomado clases conmigo, les recuerdo que se nos acabó. Todavía no tiene nombre, no se le, los sociólogos o los influencers del mundo académico no le han puesto nombre o no se ha verbalizado ese nombre, pero muy, muy, muy aceptadamente la posmodernidad terminó con la pandemia. El humano, el mundo, la sociedad, la economía, los valores, los estados de ánimo, antes de la pandemia y después de la pandemia no son los mismos. Por lo tanto, las respuestas que vamos a dar los seres humanos a esta ambiente, a este mundo, a esta posibilidad de supervivencia, de preservación de la especie, etcétera, ¿verdad? De trascendencia de la sociedad, no va a ser la misma. Por lo tanto, ahí existe un punto de inflexión. La idea desde los 80s, o sea, desde la posmodernidad, esa nueva manera de ver el mundo, esa desacralización de las verdades, empezaron a darnos una concientización. Los seres humanos del 10.000 antes de nuestra era ya se parecían muchísimo a nosotros, 8.000, 5.000. La historia comienza en el 3100, cuando los egipcios y los sumerios empezaron a utilizar un sistema de escritura no solamente para llevar conteo del comercio o de los impuestos, sino para comunicarse, para, para, para de alguna manera preservar hechos que nosotros les vamos a llamar históricos. Ellos pues los van a considerar vitales, heroicos. Va a ser utilizada en el 3100 antes de nuestra era para expresar sentimientos, para hacer críticas, para decir lo que pasó en tu vida o en la vida de alguien cercano a ti, aunque no fuera heroico, hablar de los vicios de las personas. Y da la casualidad que si seguimos con la literatura, son los mismos vicios, los mismos anhelos, las mismas comportamientos, nada más que en escenarios diferentes. Entonces, por favor, cuando nosotros estamos hablando de prehistoria, aun cuando estemos diciendo, ¿verdad?, edad de piedra, edad de los metales, lo que quieran, sí tenemos que hacer diferenciaciones muy importantes, muy importantes. Y como les comentaba a las personas que se presentaron el miércoles pasado, pues es muy, muy, muy interesante en estas primeras clases poner un poco en dimensión, dimensionar
las diferentes velocidades a las que nos movemos en este mundo. Llámese el mundo mineral, el vegetal, obviamente animal, dentro del agua, fuera del agua, vertebrados, invertebrados, bueno, ustedes ya se lo saben. Voy a tratar de dimensionar, porque nosotros como seres humanos, pues ya está como muy aceptado que apenas tenemos 100,000 años. Nada más tenemos como unos 100,000 años dando la vuelta por aquí. Nada más que la prehistoria nos va a dar la oportunidad de entender todo lo que tuvo que hacer nuestro tatara, 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 y ustedes síganle, ¿verdad? Abuelo, para poder dar esa oportunidad para que hace 100,000 años hubiera ciertas características mucho más relacionadas con grupo que con individuo, mucho más relacionadas con procesos que con características físicas o neurológicas, ¿sí? Pero estamos hablando de 100,000 años. Si lo comparamos con los 3,2 millones de años que se tardó un ser que andaba aquí en esta tierra rumbo a ser homínido, que de eso sí venimos, no de todos los demás, nada más venimos de los homínidos, pues es muchísimo. Y todo eso se siguió cargando. Entonces, si yo logro explicarles, tal vez vamos a poder entender con mayor facilidad por qué los tipos de gobierno, aún en la actualidad, porque los tipos de religiones, los tipos de amor, los tipos de no amor, los tipos de legalidad, etcétera. Entonces, los historiadores consideran a la prehistoria como una etapa que abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. Pero pues ese ser humano no quiere decir que sea el que está más cerquita de nosotros, que es el del neolítico, 10,000 antes de Cristo. No, aparición del ser humano, pues estamos hablando de los primerititos, ¿ok? No de los que ya estaban cosechando pues todas, ay, qué barbaridad, todas las respuestas, todas las soluciones que pudieron dar los antepasados a las pruebas que puso este mundo a ese caminar del ser humano. Entonces, nada más, pues les pongo este esquema. Yo no soy investigadora, ¿sí? Yo, desafortunadamente, para conocer nuestro pasado y poder compartirlo con ustedes, yo me deleito, porque no tienen idea cómo me gusta estudiar. Me deleito en las letras, en los resultados de las investigaciones de otros. En otros momentos, pues eran libros, 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 libros. En la actualidad, con el Internet, pues simplemente es un paraíso para nosotros, los maestros, porque la mayoría de las disertaciones, sí, de las tesis doctorales, del tema que ustedes quieran, las podemos encontrar en los acervos de las mejores universidades de nuestro tiempo. Entonces, pues ya no tengo que viajar, ¿no? Ya no tengo que pedir permisos para tener acceso a los archivos. Les voy a enseñar mi biblioteca. Esta es mi biblioteca, ustedes pueden ver, este es el área de arte, este es el área de historia de religiones y de literatura, y este es el área de arte e historia de México. Todos los anaqueles tienen doble fila, porque ya no puse más libreros. Pero bueno, algún día voy a duplicar mi número de libreros y ya los voy a tener por línea, ¿no? Ya para, ay, sentirme como en una biblioteca de verdad. Eh, Ahora ya no tengo que tener el dinero o la posibilidad
de comprar esos libros. Ahora están todas las bibliotecas bueno, no todas, pero muchas de las bibliotecas de las grandes universidades. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a platicar? Yo les voy a platicar en estas primeras sesiones el proceso de hominización y la expansión del mundo. ¿Qué es el proceso de hominización? Evolución biológica y cultural. Es importantísimo. Y cultural de la especie humana durante el paleolítico. Ya dijimos, ¿verdad? La edad de piedra es paleolítica, o sea, piedra antigua, y neolítica, o sea, piedra nueva. Esta, este proceso de hominización es el que dio origen al Homo sapiens sapiens. Nosotros somos sapiens sapiens, doblemente, ¿sí? Sabios o conocedores. Eh, También vamos a poder saber quién eran solo sapiens, quién eran los habilis, todo eso vamos a ir poniendo en orden. Pero en estas sesiones, pues lo importante de este proceso de hominización, ya que la evolución biológica va a depender de la geografía y de las condiciones que rodean a ese ser, como pudiera ser clima, alimentación, cambios, ¿verdad? Posibilidades, recursos, por supuesto, y catástrofes también, ¿eh? En este proceso de hominización, pues vamos a ver la expansión del mundo que tuvo este homínido y dependiendo de los miles y miles de años, pues vamos a ver qué significa, ¿sí? En su figura, en su peso, en su capacidad craneal, en sus relaciones con las demás, eh, los demás miembros de su grupo, pero también con los demás miembros que se veían a lo lejecitos en los caminos, ¿no? A lo lejecitos en las orillas de los ríos. Eh, ¿Cómo se define la expansión del mundo del homínido? Es el proceso que siguió, ¿sí? Ya totalmente bípedo, ya totalmente en dos pies, piernas, dos patas, en un inicio, luego ya van a ser dos piernas, buscando sobrevivencia. Este proceso no ocurrió de forma homogénea, ya que la ocupación de los espacios se realizó gradualmente, así como por olas. Y nos vamos a dar cuenta, pues, cómo una cosa llevaba a la otra, ¿no? Hay comida, hay explosión demográfica, si hay explosión demográfica adecuada, hay mano de obra, entonces hay comida, o al revés, hay comida, hay explosión demográfica, no supieron cómo mantener el grado de comida y pues va a bajar otra vez. Y ahí vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Surgen de África, no hay la menor duda, yo lo voy a platicar poco a poquito y luego van a seguir por Europa y Asia y luego, claro, claro, al pasar de miles de años, Australia y América. Entonces, en estas clases lo que vamos a dar es una cuenta atrás de la civilización. Civilización solamente se le llama si existe ciudad, civitates, ciudad. Si no hay ciudad, no hay civilización. ¿Ok? Es una cuestión simplemente de semántica. ¿Cómo evolucionó el hombre y pobló el globo en la prehistoria? Pues vamos a empezar como a dar un contexto, a poder darnos un poquito cuenta de lo difícil, muy, muy difícil, ay, de cómo es antiprobabilístico que nosotros existiéramos, de veras. Es una situación donde tratas de armar el rompecabezas y todas las piezas son catastróficas.
Todas las piezas son amenazas impresionantes. Pero bueno, el resultado, pues es esta raza llamada Sapiens Sapiens, doblemente sabia. Me gustaría recordar, porque ya lo saben, pero me gustaría recordarles que muchísimo tiempo antes de que surgieran los primeros antepasados del hombre, la tierra que iba a poblar atravesó innumerables fases de desarrollo. Eso ya se lo sabe. Se formó hace 4.700 millones de años al enfriarse una nube de gases incandescentes, convirtiéndose en un planeta con corteza sólida y envoltura transparente. Si quisiera, por favor, que entendiéramos la importancia de esta envoltura transparente. Es lo que nos hace únicos en lo conocido por los astrónomos. No, no estoy diciendo que somos únicos en cualquier parte del universo, no. Únicos en lo conocido ahorita por los astrónomos que hablan nuestro idioma, ¿no? Que son sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque esta envoltura transparente, que es lo que se llama, pues es nuestra atmósfera, es lo que logró definir las posibilidades. Millones de años, sí, 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 no, 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 es una cosa sencilla, pero el primer golpe de suerte va a ser esa combinación específica de enfriamiento, pero de una liberación química, física, que logró hacer una burbuja. Entonces vamos a tener una burbuja que pues es el gran laboratorio que después de 4.700 millones de años, pues nos regaló, ¿verdad? Esta hermosura, ay, esta belleza de naturaleza, ¿no? Con todos los milagros diarios, con todas, pues realmente para mí todavía muchos misterios, ¿verdad? Muchos misterios que afortunadamente pues están descubre y descubre ahora con las nuevas tecnologías. Esa corteza que se enfrió, solamente se enfrió por encimita. Entonces, pues siguió fluctuando allá abajo. Pero lo que se enfrió por encimita, pues va a funcionar como cuencos, ¿no? Va a funcionar como jarros. Y además va a funcionar, pues, como un rejuego, así como un ping-pong, ¿no? Ya tenemos una burbuja acá arriba que se llama atmósfera y ya tenemos una costra. No, no estamos solidificados, pero sí tenemos una costra. Entonces, todo lo que andaba por aquí, pues juega ping-pong entre una y otra. Y una de esas cosas hermosísimas es cuando dos de hidrógeno se emparejaron con una de oxígeno, H2O, agua. Lluvias torrenciales que duraron 60.000 años formaron los océanos. Y esas grietas, ¿verdad? Esas situaciones de esas cortezas, pues más adelante con ese jueguito de ping-pong, ¿verdad? Nos van a crear nuestros ríos, nuestros lagos y eso que nosotros conocemos perfectamente como es el ciclo maravilloso, ¿verdad? De agua, vapor, precipitación, concentración, eso ya no lo sabemos. Diversos periodos de gigantesca actividad volcánica modelaron una y otra vez, las cordilleras, las orillas, las entradas, las salidas, ¿sí? Y luego, claro, erosión de agua, erosión por aire, todo lo que es parte de nuestro presente, lo sabemos, en nuestros viajes lo hemos podido ver.
Nuestro mundo, el de nosotros, el que más o menos podemos reconocer, pues tiene apenas 66 millones de años. 66 millones de años. ¿Por qué? Hace tiempo, en ese tiempo, ¿verdad? Hace 66 millones de años, tres cuartas partes de las especies de plantas y animales con un peso mayor a 25 kilos desaparecieron casi instantáneamente. Este suceso marcó el final de aquel periodo y le dio el paso a nuestra era. Nosotros actualmente seguimos viviendo en la era cenozoica. Fíjense, 66 millones de años. Y bueno, afortunadamente, todavía no ha existido un evento que haga que se tenga que cambiar o que se tenga que dar por terminado esta era. Eh, sabemos qué sucedió hace 66 millones. Y aquí les tengo una regresioncita. Miren, un meteorito, un aerolito de unos 15 o 18 kilómetros de diámetro, 15 o 18 kilómetros de diámetro, se impactó. ¿En dónde? En la península de Yucatán. La península de Yucatán. ¿A cuánto equivale ese golpe, esa explosión? Pues miren, ahí les puse 100 billones de toneladas de trinitrotolueno, o sea, dinamita. 100 billones de toneladas. Esto no solamente consumió el oxígeno, ¿verdad? Pues ya saben, la explosión es lo que hace. Golpe sónico, todo lo que es una explosión. Pero aquí la situación que a veces no te lo barajan, no te lo platican, es que levantó una nube de polvo que creó un invierno que duró 15 años. Entonces ya se imaginarán lo que significa, pues para la fotosíntesis, para la clorofila, para las plantas, un invierno de 15 años. Entonces, no solamente el problemón, pues fue esa locura, ¿verdad? De explosión, de consumo de oxígeno, de golpe sónico, de lo que quieras, sino también, pues, este invierno tan prolongado. Desde 1980 se acepta la teoría que les estoy platicando. Esta hipótesis fue reforzada por el descubrimiento a principio de la década de 1990 de un cráter, el cráter 180 kilómetros de diámetro y ¡pum! El golpe, ¿sí? Cuando pues, ya perdió el total del impulso, pues porque ya había explotado todo, 600 metros de profundidad. Sí, señorita, 600 metros de profundidad. ¿Dónde está puesto? Afuerita de lo que ahora es la península de Yucatán. El lugar, pues una ciudadcita y así se llama el cráter. Chicxulub. Chicxulub. Eh, un dato para nosotros los mexicanos, un poquito pues cercano, un dato curioso, es que las burbujas que tuvieron que salir de todo lo que sucedió, ¿no? De esos 600 metros pues de golpe, ¿no? Que se hizo, las burbujas que tuvieron que salir van a ser los cenotes, tan característicos, pues un orgullo, ¿no? Un orgullo de México. Entonces, por favor, 66 millones de años es lo que pudiéramos pensar que va a crear ahora sí el entorno de los que más adelante, pues van a tratar de seguir su camino de armar la vida, ¿sí? De armar la vida.
Y esa vida, y gracias a armar esa vida, pues nosotros ya existimos. Transcurrieron millones de años antes de que la vida terrestre surgiera reptando del mar. Ya se lo saben, eso ya se lo saben. Y otros tantos para que algunos reptiles, por eso se llaman reptiles, porque salieron del mar y se quedaron reptando, ¿verdad? Eh, Pasaron otros tantos millones de años para que algunos reptiles evolucionaran en aves. Entonces aquí es donde les comentaba en la clase de la semana pasada, pues que ya vamos a poder entender por qué las patitas de las gallinas tienen escamitas, ¿verdad? Bueno, pues es que ahí vamos, de la primeritititita, ¿no? ¿Cómo se llama? Organismo monocelular, ya saben ese tipo de cosas, como si yo, bueno, pues algunos, después de mucho trabajo para la naturaleza, tuvieron que salir, fueron de tamaño normal, luego fueron gigantescos, luego se nos acabaron, y los que estaban abajito y menos de 25 kilos, pues son los que van a armar, ¿no? De 66 millones para acá. Pasaron otros millones de años hasta que después de varias pruebas, la naturaleza definió pues que tenía que haber marsupiales. ¿Qué quiere decir? Que ya los que así ponían de su medio de reproducción eran los huevos, híjola, pues que ya le habían hecho muchas, ¿cómo se llama? Enmiendas, que ya les habían dado muchas oportunidades. Fíjense, por ejemplo, en el mar, los huevos que se ponen son huevos sin cáscara, ¿verdad? No tienen cascarones. Luego, bueno, pues ya vino pues ya no estaban en el mar, ¿verdad? Ya se tenía que hacer algún tipo de protección, correctísimo, ¿no? Pues que haya cascarón. Luego se vio que entre mortandad y depredadores no estaba funcionando. Entonces, pues un poco más grueso, lo que es la cáscara, ¿no? Híjole, muchísimo más calcáreo. Pero pues para eso significan muchísimas cosas. Todo lo que el proceso dentro del cuerpo de la hembra y la fisonomía del cuerpo de la hembra, pues todo lo que se tuvo que cambiar para que pudiera funcionar eso. Luego sucedió que no podían estarlos haciendo en la tierra, porque había mucho depredador, mucha mortandad. Entonces, pues empezaron los nidos en lo que es las ramas, ¿no? Lo que es arriba, pues siquiera para poder tener protegido uno de los flancos. También vamos a tener esta división del trabajo donde la hembra se queda a cuidar y el macho es el que trae. Sí, si acaso se quedaron los nidos en tierra. Fueron cambios y cambios y cambios y resulta que no estaba funcionando. La naturaleza decidió que se tenía que hacer algo más. Y en el algo más, pues es esa preciosura, ¿verdad?, de los marsupiales. Pues sí, pero no funcionó muy bien. Y estamos hablando de miles y miles y miles de años donde la madre naturaleza dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puede las cadenas alimenticias arreglarse de tal manera que no se tenga que atacar las crías de otras especies? Entonces, ¿qué es lo que decidió? No, pues fíjense que las hembras siguen funcionando mejor que cualquier otra cosa. Entonces, vamos a sacar a las crías poquitas, poquitas. Ya no va a ser esta situación tremenda de que puedes poner como los peces, ¿no? O sea, decenas de huevitos, o como las aves que puedes poner, pues, fertilizados, claro, ¿verdad? Que puedes empollar varios. No, vamos a poner pocones, que pueda realmente en una bolsa, pues traerlos con ella, que la pobre hembra puede ir por agua, puede ir por comida, porque pues, le mataban al macho, pues había mucho depredador, ¿verdad? Y no solamente se perdía la hembra, sino también lo que estaba en el nido.
en el tiempo de cuando había huevos. Entonces surgieron los marsupiales. Estos marsupiales, entre catástrofes, entre que la madre naturaleza es espectacular, entre que hubo otro tipo de alimentación, de medio ambiente, de capacidades neurológicas, de comunicación, no habla, no idioma, pero de comunicación entre seres de la misma especie. Pues fíjense que de marsupiales pasamos a mamíferos. Sí, mamíferos. Ya la hembra produce por sí misma el alimento de las crías. Y muchas veces sin alimentarse, con estar hidratada, la hembra puede hacer que cuando menos brinque la etapa crítica, esa cría o esa camada, y aumentar un poco la posibilidad de la preservación de la especie. Entonces, qué cosa tan impresionante. Al final de cuentas, nosotros como mamíferos vamos a tener ese regalo, no ese regalo que muchos mamíferos los tuvieron, esa posibilidad de cuidar corporalmente al crío y la magia de poder crear alimento con cargas calóricas, ¿verdad? De manera autónoma. La hembra, te hidratas, comes, pues esperemos que algo, ¿verdad? Y puedes amamantar. Dependiendo del tamaño de las crías, pues es el número, ustedes lo saben. Si piensan en marsupiales, si piensan, no sé, en zarigüeyas, por ejemplo, pues yo creo que se han visto las fotos, ¿no? Donde tienen cuatro, digo, perdón, cuatro de cada lado o seis de cada lado, ¿no? Colgando de ellas. Pero pues nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Los humanos, la idea, por ejemplo, no sé, de un elefante, la idea de los felinos, ¿no? Pues va a ir disminuyendo el número de crías, pero sí quisiera, por favor, comentarles tres puntos, tres aspectos primordiales de la evolución, específicamente de nuestra especie, porque es una evolución que fue caminando y fue caminando y nos volvió sapiens sapiens, porque en estos aspectos primordiales hubo evolución exactamente en esos aspectos, no solamente nosotros como cuestiones físicas, culturales, cuestiones de lenguaje, no, también en las prácticas. Nosotros vamos a tener situaciones relacionadas con el tamaño del cerebro. Ese tamaño del cerebro que está adentro, pues del tamaño de un cráneo, del tamaño de un cráneo que tiene que pasar varias veces. No puede morir la hembra en el primer parto. Tiene que pasar varias veces por una pelvis que no puede permanecer abierta. Tiene que volverse a cerrar para poder estar lista para la siguiente posibilidad de creación de un nuevo crío. Entonces, el tamaño del cerebro de nosotros, ¡ay, qué barbaridad! Pues de ser unas cositas así, hace 3.2 millones de años, pues vamos a tener esta situación, tamaño que en su momento crítico, que es el nacimiento, no tiene esta densidad, no tiene esta dureza, no tiene esta fijación, ¿verdad? Pues ustedes ya saben eso. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo trabajó la naturaleza? Pero ahí les va. El otro aspecto primordial es el lapso de la infancia.
lapso de la infancia. Y eso va a ser un trabajo bien conjunto, un trabajo, pero miren, bien coordinado entre las leyes de la naturaleza, la madre naturaleza, que es la que manda en la evolución de los aspectos físicos de los seres vivos y no vivos, también del mundo, ¿verdad? El aire, la estratosfera, tienen leyes que se respetan, pero nosotros, tanto hembras como machos, aceptamos. Fíjense, por favor, el verbo que estoy usando, aceptar. Aceptamos que el lapso de infancia, el lapso de vulnerabilidad extrema de nuestros críos es muy largo. Y oigan lo que les voy a decir. Y ese lapso de infancia no va a estar relacionado con la llegada del siguiente crío. Fíjense, volteen a ver animalitos, insectos, aves. Vámonos, fuera del nido, fuera de la madriguera, del espacio. No te doy leche, no te doy comida. Porque tienes un límite. Y ese límite lo está marcando la siguiente, pues no sé cómo le quieran llamar, época de celo o época de reproducción, o pues depende, ¿verdad? De lo que es la especie. En nuestro mundo de los homínidos que van a ser más adelante, nuestros antepasados humanos, se aceptó que un niño de 1 año, tal vez un niño de 2, de 3, de 4, de 5, no, escuchen lo que les voy a decir, no iban a tener una sentencia de muerte por error. Fíjense lo que les estoy diciendo. Nosotros, los seres humanos, liberamos a los infantes de la sentencia de muerte. ¿A qué me refiero? A ver, el leoncito no aprendió y a la primera se ahogó. El aguilita, el aguilucho, no aprendió y a la primera murió de inanición. Y así síganle, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Con los insectos es mucho más sencillo porque es muy específico, naturalmente. No es tanto que se aprenden o no aprenden, pero díganme el ejemplo que quieran. Pobres cachorros, ¿sí? Es increíble, increíble el grado de vulnerabilidad que tienen y que solamente lo pueden solucionar con esa capacidad instintiva de, ¿cómo le vamos a llamar? Colchón de cosas aprendidas y concientizadas genéticamente. Y la siguiente, ¿verdad? El siguiente ya no es colchón, ya es como escalón, pues las cosas que le pueda enseñar, ya sea el grupo, ya sea el padre, la madre, pues depende, ¿verdad? De la especie. Nosotros los seres humanos y al parecer los homínidos protegieron. Si te caes, te levanto, pero va a ser una caidita chiquita porque tienes que andar bien cerquita de donde haya adultos. No, 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 no porque iban a ser otro cuando tú tienes 1 año, 2 meses de edad, te vamos a dejar en el bosque para que caces. Espero que me esté explicando. Entonces, un aspecto primordial es el tamaño del cerebro y lo que significó, pues, para que siguiera habiendo hembras, ¿verdad? Después del primer parto. Hembras vivas después del primer parto. Lo segundo, la aceptación
de la vulnerabilidad de nuestros infantes. Y el tipo de organización que significó, tal vez por género, tal vez por edades o niveles de fertilidad. Y luego, pues ya saben, ¿verdad? Todo camina. Por último, quisiera comentarles un aspecto muy importante, que son las líneas de descendencia. Eh, sí, a pesar de las situaciones que se dio con nuestro caminar, que limitaba muchísimo el número de personas de nuestros grupos, pues a las pruebas nos remitimos, ¿verdad? Sí se cuidó el que la sangre, la nueva generación, pues avanzara, ¿verdad? No se dañara por la consanguinidad. Al parecer, pues eso fue algo que sí se aceptó como algo que no se perdía por cuestiones de instinto, porque ya se imaginarán que muchas cuestiones de instinto se fueron perdiendo. No creo que tú y yo y la compañera tengamos un instinto de depredación. A lo mejor lo tenemos, pero en cosas chiquititas, ¿no? Pero son instintos que los hemos perdido. La orientación, por ejemplo, etcétera. Pero fíjense que esta línea, el cuidar las líneas de descendencia, pues es vital y afortunadamente, a pesar de que nosotros evolucionábamos en cuestiones que no eran físicas, sí seguimos haciéndole caso a esta orden, a este comando, ¿verdad? De la madre naturaleza. Quisiera, por favor, recordarles a las personas que no han tomado nunca clase conmigo que yo estoy a sus órdenes en el WhatsApp. Hay veces que en la clase no tienes así la pregunta muy clara, pero ya cuando estás en el carro o ya en la nochecita que ya no traes tantos pendientes, surgen dudas o surgen aportaciones y yo estoy a sus órdenes. Muchas de esas dudas y aportaciones les sirven a las personas que están en el mismo grupo y a mí me sirven muchísimo porque enriquecen, ¿verdad? Enriquecen el material. Bueno, volviendo a tras las huellas del ser humano. Fíjense, hay varias, no muchas, hay varias teorías sobre el origen de nuestra especie. Yo solamente voy a platicar del evolucionismo y del creacionismo, nada más, ¿ok? Por facilidad de nuestra clase, pues, no es el tema primordial, pero a mí sí me gustaría poner un poquito en orden. Espero no aburrirlas, eh, porque realmente no sé cómo andan en estos conocimientos, pero no lo puedo dejar suelto. Entonces, voy a tratar de poner en orden las situaciones. Mire, el evolucionismo parte de la teoría de la evolución. Muy conocido, el padre de esta teoría, Charles Darwin, ¿verdad? Carlos Darwin. Él nació en 1809, él es inglés. Él falleció en 1882. Él va a ser producto de una sociedad inglesa, que es importante hacer la diferenciación sajona, victoriana, porque pues el mundo del siglo XIX en Inglaterra es un mundo muy interesante en cuanto a libertades, en cuanto a difusiones, etcétera. Va a ser producto de una sociedad anglicana que es muy importante que lo pongamos en contraparte, pues, del mundo católico, que por muchos siglos ha presentado obstáculos a las nuevas ideas científicas. Y por último, él, al ser inglés, va a estar en medio
literalmente en el ojo del huracán de lo que conocemos como el Imperio Británico. Van a ser dueños de dos terceras partes del mundo. Y en esas dos terceras partes del mundo van a estar ingleses reportando clima, costumbres, vestimenta, religiones, lenguaje, geografía, orografía, sociología, antropología, todo se reportaba. Y pues como estamos hablando, ¿verdad? De en aquel tiempo, bueno, estamos hablando de Inglaterra, porque realmente él pues estaba en Londres. Estamos hablando de Inglaterra, también estamos hablando de publicaciones, conferencias, maestros en las universidades que no perdían oportunidad de los nuevos, de todas las novedades. Eh, un sistema de librerías fabuloso, de imprentas particulares. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque Charles Darwin es Charles Darwin porque publicó su teoría, bueno, su libro más famoso a mediados del siglo XIX, en un espacio donde estaba caminando todo, hablando de todo, oyendo de todo, pensando de todo. Sí, Charles Darwin, sí nosotros debemos de agradecer su entorno, ¿sí? No solamente su genio, sino también su entorno. Naturalista, que es una situación muy específica, ¿sí? El naturalismo no es biología, no es zoología botánica, ¿sí? Es una corriente científica donde lo que buscan, pues, son las leyes de la naturaleza, específicamente, pues, en lo visible, ¿sí? En lo que tú estás viendo, lo que quieras, o sea, árboles, plantas, flores, polinización, animales, migraciones, todo lo que quieras, ¿ok? Reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies. Fíjense, 1859. Les recuerdo, él nació en el 9 del siglo XIX. La obra fue publicada en el 59. Él tenía 50 años de edad, él tenía más de 30 años de pertenecer a los grupos de divulgación científica, a la élite de los investigadores dentro de lo que era el naturalismo de Inglaterra, que bueno, pues estás hablando de la vanguardia, ¿eh? Postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo y él no tenía idea de cuánto estábamos hablando. Él pues hizo sus observaciones del mundo real y desarrolló una teoría con todos los pasos y con todas las reglas, pues que el mundo científico inglés solicitaba, ¿no? En aquellos tiempos. Eh, las especies de seres vivos habían evolucionado, según esta teoría, a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Necesito que en este momento entendamos, nosotros no venimos del chango, no. El pobre de Charles Darwin no podía saber tantísimas cosas. Él tenía apenas 20 años de haber hecho su viaje famoso, que ahorita se los platico, y que pudo ver en 5 años, pues los puntos que visitó, pero híjole, pues qué genialidad. O sea, hizo un banquete con migajas, pero nosotros no venimos del chan.
Nosotros venimos de algo, una línea que todavía no está muy entendido cómo se saltó de una línea a la otra. Pero por favor, todas las bromas donde Charles Darwin está pues con una cara simiesca o con que el pensador de Rodin no es un ser humano, sino que es un chango, todas esas bromas, pues son bromas absolutamente del siglo XIX, sí, o a lo mucho principios del 20. Son, son es entendible el que se haya hecho eso, pues porque en el 59 lo que se barajaba era eso, pero no, ya ahorita estamos, por favor, en el 2024, ya tenemos muchas décadas, pues que sabemos mucho más cosas. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Charles Darwin. Nada más que no todos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en la selección natural. Por ejemplo, eh, quisiera recordarles dos cositas que sucedieron en aquellos tiempos, y que pues no está tan, ay, pues tan sencillo, ¿no? Cada teoría, cada hipótesis que surge, la puedes tomar para tu beneficio y difundirla, o vas a volverte enemigo de ese tipo de teoría, pues porque tú la consideras como una amenaza para los de tu grupo. Les voy a dar un ejemplo de cada uno, un ejemplo donde es una amenaza muy importante y otro ejemplo, pues donde se volvió una bandera que llegó a límites inhumanos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de las teorías marxistas. Karl Marx, ¿sí? El manifiesto de Marx va a surgir en la misma década que el libro de los orígenes el origen de las especies. Nada más que Marx es anterior. Esta situación de la lucha entre clases, esta situación del abuso de las clases superiores con las clases bajas en un sentido socioeconómico. Lo último que necesitaban era que viniera un científico y que todos los científicos y todos los de la clase alta estuvieran de acuerdo que naturalmente esas clases altas estaban seleccionadas con diferentes capacidades para gobernar y que las clases bajas, donde había más musculatura, donde se notaba mayor número de niños en las familias, donde las mujeres podían amamantar a los propios y hasta podrían ser nodrizas de las clases altas y la. Lo último que necesitaban los movimientos de liberación, ¿verdad? De esas, pues, cadenas socioeconómicas, pues era que viniera una teoría científica a decirles, y olvídate de la lucha de clases, porque esto lo define la madre naturaleza. Pues, pues terrible, y qué bueno que se defendieron, ¿no? Imagínense nada más. El ejemplo que les puedo dar en el otro caso, ¿verdad? En el otro caso de que pueda ser tomado y pues pueda llegarse a niveles nunca vistos, nunca conocidos, pues va a ser la hipótesis, la filosofía de la supremacía de raza. En este caso, pues me voy a limitar a la más reconocible, que es la supremacía de la raza aria, que pues a la vuelta de 40, 45 años de la publicación del origen de las especies, ellos, las sociedades, ¿verdad?, que estaban armando el grupo político,
nacionalsocialista, la barajaban esta teoría como un sustento que nos va a llevar, pues 50 años después, a una de los momentos más oscuros, ¿verdad?, de nuestra humanidad, que son los exterminios de un grupo étnico en manos de otro grupo étnico. Entonces, las teorías científicas tienen repercusiones importantes, no solamente en campos de ciencia, sino en campos de nuestra vida, en campos de nuestra sociedad, en campos que muchas veces no van a tener vuelta atrás y que van a crear nuevos mundos. Entonces, la teoría de la evolución es muy importante por todas sus implicaciones, no porque esté vigente, no, fue la semilla, pero tuvo muchas implicaciones. Eh, ya estamos terminando, voy a platicar tantito de Darwin y luego de la teoría creacionista y nos quedamos así. Darwin tenía solamente 16 años cuando ingresó en la Universidad de Edimburgo. Eh, Medicina. Y van a creer ustedes, les daba mucho asco los cadáveres. Entonces dejó de ir a las clases de medicina. Pero como estamos hablando de una universidad y de un país, ¿verdad? Pues de alto nivel, claro que había muchas cosas que aprender. Y él va a pertenecer a grupos más relacionados con esta nueva manera de ver el mundo, que es el naturalismo. Su papá le va a dar un ultimátum y lo va a mandar a la Universidad de Cambridge. Pero no crean que a estudiar lo que él quería. No, no, no. Va a ir a estudiar lo necesario para regresarse o buscar un lugar como pastor anglicano. En la Universidad de Cambridge se va a codear con estudiantes, pero también con maestros clasificados como las mentes más brillantes en esa área que es el naturalismo. Entonces, por favor, necesito que entendamos algo, ¿sí? ¿Para cuándo este muchachito de 21 años, porque él nació en el 9, en el 1831, él ya estaba arriba de este barco que va a marcar la diferencia en muchísimas ramas de las ciencias naturales, el Beagle, ¿ok? 1831, ¿ok? Para cuando este muchachito llamado Charles Darwin se subió al Beagle, él ya tenía un nombre en la Universidad de Cambridge, entre los maestros, entre sus compañeros alumnos. Ya pertenecía a sociedades específicas, escúchenme, que manejaban la teoría, teoría de la evolución de las especies. Entonces, ¿por qué Charles Darwin es el padre? Ah, bueno, pues porque él lo llevó a su máxima expresión, esa teoría. Pero por favor, acuérdense, se los digo a todas las alumnas, en la historia, en la ciencia, en la religión, en las prácticas sociales, nos vamos de pasito en pasito, nos vamos de eslabón en eslabón, ¿sí? Darwin no amaneció una mañana arriba del barco y no supo cómo. No, le costó su trabajo. Es más, el papá de Darwin, cuando vio que seguía sin avanzar, porque no avanzó en la de Edimburgo y tampoco en la de Cambridge, lo regresó a su casa, porque pues oye, están manteniendo a uno que no avanza. Y quiero decirles, uno de sus mentores lo inscribió en este viaje como recolector sin derecho a paga. Fíjense la fe que le tenía a la mente del chamaco. Recolector. ¿Qué quiere decir recolector? Carlos, esa rama. Carlos, el caracol. Carlos. Nada más. ¿Eh? Pues sí, nada más que Charles Darwin
se subió ahí con todo su intelecto, con todo lo que había estudiado, lo que había oído, porque en las sociedades, en los grupos de Cambridge, pues la gente se junta de veras a desarrollar intelecto. Entonces tenían que presentar estudios, hipótesis, aunque fueran estudiantes de primer año o de segundo año. Maravilloso. El tío no lo quiso dejar. Fue la mamá ha de haber dicho, pues que se vaya este muchacho a ver si aprende algo. Sí, cuando el chamaco no te entrega ningún título, dices, pues a ver si aunque es un intercambio. Fíjese nada más. Y él se subió a un viaje de estudios, igual, digo, junto con muchísimos otros estudiosos y estudiantes, un viaje que iba a durar 2 años. Pues ahí tienen ustedes que duró 5. Del 27 de diciembre de 1831 hasta el 2 de octubre de 1836. De ahí, pues se va a llenar. Vean por favor la preciosura. Vean, chicas, vean qué oportunidad. Si no eras genio, con esta oportunidad ibas a regresar con muchísima información para estudios posteriores. Ahora, si tú tenías una mente preclara, como es un hecho, ¿verdad?, que tenía Charles Darwin, maravilloso. Otro dato que les daba a las personas que me oyeron el miércoles pasado, estamos hablando de Imperio Británico. Nosotros vamos a saber, porque pues, no es como que sea un secreto, ¿verdad? Que yo haya estudiado mucho eso, no. O sea, la gente lo sabemos. Este Darwin tuvo la precaución ay, ¿cómo le podemos llamar? Pues, el buen sentido común de ir escribiendo artículos, o sea, principio, desarrollo, conclusiones, y pues es un artículo. Lo envolvía y lo dejaba en el puerto donde encallaban, no encallaban, donde atracaban, porque de seguro había una oficina de algún comerciante de Inglaterra. Entonces, fíjense, otra cosa que es importante. Este muchacho se fue en 1831, pero cuando regresó en 1836, la comunidad científica ya había leído sus artículos, ya los habían discutido. Algunos maestros ya habían publicado, o sea, impreso, no impreso, los pequeños libelos. Pues en el 36, cuando ya llegó a preparar, poner en orden todo lo que traía, Inglaterra estaba lista. Y si Inglaterra recibe algún adelanto en la ciencia, el mundo está más que dispuesto a oír o a leer. El nombre completo es del libro de la publicación, El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El primer día se vendieron 1,250 libros. Si tú en toda una vida vendías 1,000 libros, estaba requete bien. Este señor, que además era casado, tenía sus niños, etcétera, en un solo día, con este título, vendió 1,250 libros. Pero necesito que como estudiantes de historia empiecen a darse cuenta, ¿ok? Por favor. Él regresó en el 36. Chequen la cantidad de años que se tardó en preparar el libro. Pues, ¿cómo no va a dar frutos? 2 décadas, 20 años de estar hablando, de estar pensando, de estar corroborando, de estar comparando, de estar discutiendo con los otros maestros y mentores, no nada más maestros, que creían en la evolución. 23 años se tardó en que este libro, que cambió el rumbo, ¿verdad?, de cómo se veían las ciencias naturales, pues pudiera ser publicado.
Los grandes cosas cuestan mucho trabajo, pero a veces no nos damos el tiempo, ¿no? De cómo darnos cuenta de eso. ¿Qué tanto se acepta en la actualidad? Totalmente, ¿sí? Con estudios arqueológicos, paleontológicos, con estas mediciones de carbono, ahora con las nuevas mediciones, ya saben, ¿no? Que se identifica el polen. Bueno, es muchísimo lo que se ha avanzado. Nada más que yo quisiera comentarles que hay un avance a mi juicio, que es muy personal, ¿verdad? A mi juicio, un avance tal vez, más importante que el avance tecnológico dentro de la investigación de nuestro pasado. Es la nueva catalogación del creacionismo. Hay muchas, pero no puedo platicar tanto porque no es el tema principal. Hay muchos tipos de creacionismo, como niveles de creacionismo. Yo solamente voy a hablar del creacionismo de la Tierra joven y del creacionismo de la Tierra vieja. Así es como se le llama. No crean que es súper súper formal, ¿no? Pero bueno, así le vamos a llamar. El creacionismo no es una teoría, es una creencia, ¿ok? Es una creencia religiosa referente al origen del universo y al origen de la vida y al origen del ser humano, como actos concretos de creación divina. Como les dije, existen diferentes niveles de aceptación, desde una interpretación bíblica literal de la narración de la creación en el libro del Génesis, de la Biblia, ¿sí? De la Biblia judeo-cristiana. Ese es el nivel más completo. Interpretación bíblica literal y absoluto rechazo de la teoría de la evolución. ¿Ok? Ese es el máximo nivel. Y a eso se le llama creacionismo de la tierra joven. ¿Ok? Creacionismo de la tierra joven. ¿Por qué se le llama así? Por lo siguiente. Las personas que ya no creen, que son cristianas, judías, pues que aceptan la Torá, que aceptan la Biblia, etcétera. Pero ya no creen literalmente como en el siglo XIX o como a principios del siglo XX. Sí aceptan que el Génesis habla del neolítico. ¿Por qué? Porque uno de los hijos de Adán y Eva era agricultor y otro de los hijos de Adán y Eva era pastor. Y la agricultura y el pastoreo son actividades humanas características del neolítico, 10.000 antes de nuestra era, o sea, como unos 12.000 años. Por eso se le llama de la creencia en una tierra joven, ¿sí? Tierra joven. Si están de acuerdo en el Génesis y con todo lo que sucedió del desarrollo pues de las diferentes etnias y los grupos y el diluvio y las diferentes grupos étnicos que surgieron de los hijos de Noé, ya saben, o sea, lo que nos dice el Génesis. A esa teoría, a esa creencia se le llama creacionismo de la tierra joven. Pero va a haber otra creencia, obviamente más cercana a nosotros, en tiempo. Yo no sé lo que creen ustedes, o sea, en tiempo. Los creacionistas de la Tierra antigua y los creacionistas evolutivos albergan conceptos diferentes de creación, como la aceptación de la edad de la Tierra, o sea, 4.700 millones de años, y la evolución biológica entendida por la comunidad científica. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo?
¿Qué es lo que yo les digo que es para mí el gran avance? Que el creacionismo basado en la tierra antigua ya es parte de los planes de estudio aceptados legalmente en Estados Unidos, porque se demostró, o sea, los grupos que creen en eso, se demostró, perdón, no se demostró, demostraron, esos grupos demostraron en el Congreso que así como primero se pensaba que Ptolomeo era el mero mero, y luego siempre no, Copérnico es el mero mero, y luego siempre no, Einstein es el mero mero, siempre no, la teoría del Big Bang, que lo que le tenemos que decir a nuestras nuevas generaciones es que las opciones siguen abiertas. Las opciones siguen abiertas. Y la opción de un creador consciente, no Dios, ese es un concepto específico relacionado con religión, pero un creador consciente de una creación reglamentada, una creación con leyes, es una verdad científicamente posible. Es una posibilidad que tiene que seguirse explorando, que se tiene que tomar con la seriedad que nos ha enseñado el camino en el descubrimiento de tantísimas verdades que nos tardamos a veces 10.000 años, a veces 1.000 años, a veces 100 años. Para mí, de verdad, para mí, eso es más importante que una, avance tecnológico. El avance en la apertura mental dentro de los sistemas de educación para que las nuevas generaciones puedan llegar a sus potenciales, en mi opinión, es un avance verdadero. Entonces, mire, pues ya llegamos a donde llegamos el miércoles pasado, como les decía, sin comentarios y sin preguntas, pero cuando menos, pues ya tenemos la grabación de lo que era el material. Les agradezco muchísimo que se den el tiempo de ver esta grabación. Claro que les voy a agradecer muchísimo el que estén en Zoom el miércoles de la semana que entra o que puedan, ¿verdad? Estar presencial en el Centro Cultural a las 11 de la mañana. Voy a dar por terminada la clase y le mando un abracito a cada una de ustedes.